Revelador, un inesperado vínculo transformador que cambió la vida de un marido tras perderlo todo. Javier caminaba por las calles de su barrio, cada paso un recordatorio del abismo en el que se hallaba. La muerte de su padre había sido un hachazo en su corazón, llevándose consigo la única guía que había tenido. Su empresa, ese sueño hecho realidad que él y su padre habían construido con esfuerzo, se desmoronaba como un castillo de naipes. La presión económica lo acechaba, y cada vez que miraba a Elena y sus hijos, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y miedo que lo desgarraba. La culpa lo envolvía como una niebla espesa, alejándolo de su propia familia. Era un extraño en su hogar, un titán caído que no sabía cómo levantarse. En el mercado, atrapado entre el bullicio, la energía vibrante y los colores vividos parecían burlarse de su tristeza. Allí, al borde de una mesa repleta de frutas frescas, se topó con don Luis, un anciano cuya mirada parecía contener todo el conocimiento del mundo. Javier, hermano, le dijo con esa voz entrecortada, la vida tiene maneras de enseñarnos. Aunque ajeno a su dolor, hubo algo en la manera en la que don Luis hablaba que lo detuvo en seco. Comenzaron a charlar, y poco a poco, sin darse cuenta, se sumergieron en discusiones profundas sobre la arquitectura, los sueños y las raíces que anclaban a las personas a su hogar. Era en esos momentos de conexión, donde comenzó a asomarse una chispa de pasión que había estado dormida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las largas pláticas con don Luis empezaron a dar forma a una idea, un proyecto que embellecería el barrio. Sin embargo, cuando finalmente vio una luz al final del túnel, una oferta inesperada cayó sobre él como un rayo. Un cliente influyente se acercó con un proyecto que prometía la estabilidad financiera que tanto anhelaba. Pero ese proyecto, esa renombrada obra, era un monstruo que amenazaba con engullir a su barrio, desplazando a los vecinos y destruyendo lo que él había comenzado a revalorar. La ambición de esa oferta le traía un sabor amargo y una pregunta constante: ¿estaba dispuesto a sacrificar su propia ética por el bien inmediato de su familia? Su mente danzaba entre las posibilidades. Sentía como si sus pensamientos se retorcieran en su cabeza, un torbellino de miedo y ambición. ¿Qué significaba para él el verdadero éxito? La imagen de Elena, sus ojos tan llenos de confianza en su corazón caído, lo persiguió cada noche. Las horas de insomnio se expandieron como un eco en su alma, recordándole todos los valores que su padre le había inculcado. En un momento culminante, mientras contemplaba la oferta, la angustia lo invadía. ¿Era esa la única opción para su familia? Rechazar esa oportunidad era una locura, pero aceptarla significaba traicionar todo lo que había creído. Se hallaba en el filo de un abismo, y la incertidumbre lo devoraba. Caminaba una línea delgada entre salvar a los suyos y perderse a sí mismo en el proceso. La presión aumentaba, y en lo más profundo de su ser, la pregunta resonó con fuerza: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar por amor, y qué estaba dispuesto a sacrificar por un futuro que pudiera definirse a sí mismo como un hombre íntegro? La decisión se acercaba, y Javier sabía que quedaba poco tiempo antes de que su mundo cayera de nuevo. La tensión en el pecho de Javier aumentó, como si el aire mismo se volviera espeso y difícil de respirar. La oferta de ese cliente influyente lo tenía atrapado en un dilema que desnudaba no solo su ambición, sino sus valores más profundos. Las palabras de don Luis resonaban en su mente: la vida tiene maneras de enseñarnos. Pero, ¿qué le enseñaría esta encrucijada? Mientras se sentaba en su mesa de trabajo, la luz del atardecer se colaba a través de la ventana, bañando el espacio en un tono dorado que contrastaba con las sombras que se acumulaban en su corazón. Javier tomó un lápiz y comenzó a dibujar. No eran planos arquitectónicos, sino sus ilusiones, los sueños que alguna vez había tenido de transformar el barrio en un lugar donde cada familia pudiera prosperar.
Sin embargo, esa imagen ideal se enfrentaba a la realidad dura de su situación económica. ¿Acaso sus sueños podrían sobrevivir en un mundo que se movía hacia la ambición desmedida? En medio de su tormento interno, decidió acudir a una reunión con Elena. Ella había sido su pilar, pero también su espejo, su mirada reflejaba sus miedos. Se sentaron en la cocina, una cena simple en la mesa, y la conversación se tornó inevitablemente hacia su situación actual. ¿Qué harías si tuvieras que elegir entre tu proyecto y un futuro asegurado para nosotros?, preguntó ella, sus ojos buscan los de él con una mezcla de incertidumbre y fe. Javier sintió como si lo atravesara una corriente eléctrica. Era un momento de verdad, donde la balanza se equilibraba entre el deber y la ética. No puedo sacrificar lo que somos por una ilusión de éxito, respondió con firmeza, aunque en su interior una guerra de emociones se libraba. Pero a medida que las palabras salían de su boca, una renovada determinación comenzó a brotar. En lugar de ver la oferta como la única salida, empezó a vislumbrar la posibilidad de otra opción, una alternativa que podría combinar el bienestar de su familia con sus principios. Javier se planteó la idea de acercarse al cliente para proponer un enfoque que mejorara el proyecto al mismo tiempo que preservara el barrio y sus residentes. Se levantó de la mesa, sintiendo que había alcanzado un punto de inflexión. Había empezado a trazar un plan, un camino que no solo sería su salvación, sino también un regreso a sus raíces. Mientras se adentraba en el mundo de la negociación, cualquier visión de traición se había disipado con la claridad de su nuevo propósito. Debía convertirse en el arquitecto no solo de edificaciones, sino de su destino. Sin embargo, a medida que se preparaba para presentar su nueva propuesta, la incertidumbre regresó. La ambición del cliente era voraz y su deseo de lucro, insaciable. Javier sabía que muchos se revolverían en el statu quo, resistiéndose a cualquier cambio. La pregunta seguía flotando sobre su vida: ¿estaría listo para enfrentarse a un sistema que valoraba la ganancia por encima de la comunidad? Con cada paso previo a la reunión, un eco familiar resonaba en sus pensamientos: el momento de la verdad se acerca. La decisión que había tomado no solo cambiaría su futuro, sino que definiría quién era verdaderamente, un hombre que se atrevía a desafiar las convenciones por lo que realmente amaba. Cuando llegó el día de la presentación, un sudor frío corría por su espalda. La sala de conferencias era opulenta y el cliente lo miraba con una curiosidad calculada. Javier respiró hondo, sintiendo el peso de todo lo que tenía en juego. La mirada de Elena lo acompañaba, y en esa fracción de segundo, supo que el sacrificio valdría la pena. Mientras se preparaba para comenzar su propuesta, una revelación inquietante lo atravesó: este no solo era un desafío profesional. Era una confrontación directa con su propio miedo, una lucha que definiría no solo su carrera, sino su esencia como hombre. Las palabras estaban a punto de brotar de sus labios, pero en el fondo de su ser, sabía que lo que iba a decir cambiaría no solo su vida, sino la de muchos más. En esa habitación, en ese momento, la verdad se deslizó justo al borde de su conciencia. ¿Tendría el valor de poner en peligro su estabilidad personal por un principio mayor? La decisión estaba al alcance de su mano. Las luces de la sala brillaban de manera deslumbrante, iluminando cada rincón mientras el murmullo de las conversaciones cesaba. Javier se sentó frente a un grupo de inversionistas, rodeado por la expectativa que emanaba de sus miradas inquisitivas. En ese instante, sintió que el aire se densificaba, como si el mundo hubiera cobrado vida propia, presionando sobre sus hombros. Una mezcla de determinación y temor lo asaltaba, un recordatorio de que estaba frente a una bifurcación vital. Con un gesto calmado, levantó su carpeta de propuestas. Pero no eran solo números y gráficas, era la culminación de su vida de esfuerzo, sus sueños entrelazados con la visión de un futuro sostenible para su barrio. A medida que sus palabras empezaron a fluir, notó que la confianza que había cultivado en sí mismo comenzaba a germinar en el ambiente a su alrededor. A cada paso que daba en su discurso, sentía que tomaba el control de la narrativa de su vida. Propongo un desarrollo que no solo beneficiará a sus inversiones, sino que también permitirá a las familias del barrio vivir dignamente, comenzó, sintetizando su idea en la esencia de su mensaje: equidad. Las miradas cambiaron, algunas escépticas, otras intrigadas.
El cliente influyente, un hombre de negocios de mirada fría, entrecerró los ojos al escuchar su propuesta. Por un instante, Javier se sintió expuesto ante un juicio que iba más allá de su talante profesional, se trataba de su valor como individuo. Aunque las dudas de Javier se mantenían al fondo de su mente, decidió enfrentarlas. Se aferró a su propósito. Era un acto de valentía, saber que su propuesta no solo representaba un paradigma diferente, sino también una confrontación con las expectativas que se tenían de él. Sabía que en el momento en que audazmente insinuara que los planes podrían ser alterados para acomodar el bienestar de su comunidad, se arriesgaba a perderlo todo. La voz del inversionista resonó, como un trueno en medio de una tormenta. Esto no es solo un juego de palabras, Javier. La rentabilidad es lo que nos mueve. La presión del desafío apenas comenzaba a manifestarse y, sin embargo, Javier sintió que ese rechazo inicial podía transformarse en una oportunidad. Esa era la clave, demostrar que la rentabilidad no estaba reñida con el bienestar. Con cada argumento que él presentaba, con cada ejemplo de proyectos exitosos en todo el mundo, comenzó a ganar terreno. Las expresiones de los asistentes se transformaron, algunos empezaron a mostrar interés genuino, y algunos incluso asentían con la cabeza. Sin embargo, el tono del cliente seguía siendo desafiante, lo que lo obligaba a redoblar sus esfuerzos. La coreografía de las palabras y la convicción se convirtió en una danza entre la razón y la emoción. Lo que estamos construyendo no solo son edificios, sino un legado, dijo, alzando la voz con decisión. En ese momento, comprendió que su lucha era más que una simple presentación, era una manifestación del deseo de ser un agente de cambio. Sus palabras no solo abarcaban un proyecto arquitectónico, sino el compromiso de crear comunidad, de edificar la confianza y la esperanza. Aquella lucha era su forma de rendir homenaje a sus sueños más profundos. Sin embargo, mientras la negociación avanzaba, Javier comenzó a notar ciertas señales en la sala. Unos murmullos entre los directores, una mirada de complicidad entre el cliente y otros inversores que comenzaban a torcer el camino de la conversación. De repente, su propia interpretación de la situación se vio amenazada. La inseguridad floreció en su pecho y le recordó que a menudo esas luchas son solo el principio de un desafío más grande. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier realizó un último esfuerzo por hacer visible la verdad que su propuesta representaba. Pero cuando el cliente finalmente interrumpió, su voz fría declarando lo idealista, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué haría ahora si el rechazo se consolidaba? Justo cuando parecía que todo se perdería, una idea fugaz surgió en su mente, envolviendo su ser con una revelación electrizante. ¿Y si se volvía un aliado inesperado en lugar de un opositor? ¿Y si en vez de buscar consenso se animaba a hacer preguntas que desafiaban el statu quo? Con esta nueva chispa, Javier sintió el ardor de la posibilidad renacer en su corazón. La batalla estaba lejos de terminar. Pero era un instante crucial. Un instante en el que podía elegir actuar en lugar de responder. Con firmeza, inhaló profundamente y se preparó para un abordaje audaz. El camino hacia un futuro transformador estaba considerando la apertura de un nuevo diálogo, o él mismo se estaba preparando para enfrentar un rechazo absoluto. La tensión crecía, y la culminación de su lucha personal e integridad profesional estaba al borde de la revelación. La sala se había convertido en un campo de batalla, y Javier no podía permitirse titubear. Observó a los inversionistas y notó cómo cada uno se sumía en sus pensamientos. Esa incomodidad en el aire lo animó a adentrarse más en su propio razonamiento. Pasó de ser simplemente un expositor a un verdadero estratega, navegando por entre los deseos y temores de sus oyentes. Quizás no todos ven el valor en el idealismo, comenzó, eligiendo sus palabras con una precisión milimétrica, pero eso es precisamente lo que podría redefinir nuestro enfoque. Imaginen, por un momento, las ganancias que no solo provienen de la inversión económica, sino del crecimiento comunitario, del retorno social que puede catapultar no solo sus acciones al alza, sino sus imágenes al estrellato. Sintió como su voz resonaba con autoridad. Aquello ya no era solo una propuesta, era una invitación a reimaginar lo que significaba ser inversor en un mundo que no podía seguir ignorando las necesidades sociales.
Javier decidió que exhibiría no solo su propuesta, sino la convicción que lo había llevado hasta allí. Con su mente aguda, comenzó a formular preguntas estratégicas. ¿Qué legado queremos dejar? ¿Una serie de edificios fríos y vacíos, o espacios que fomenten la vida y la unión? ¿Estamos listos para asumir el reto de ser parte de la solución? Estas preguntas, lanzadas al aire, parecían tener un eco diferente. El cliente, el hombre de mirada fría, comenzó a mostrar indicios de vulnerabilidad, sus ojos se movían sutilmente, como sopesando cada palabra. La dinámica del encuentro se sentía en la ruptura de desconfianzas y la apertura hacia una nueva posibilidad. Javier se dio cuenta de que había comenzado a construir un puente, un vínculo que iba más allá de una simple negociación. Sin embargo, enfrentaba una nueva realidad que se manifestaba en forma de inseguridad. Como un manto pesado, el temor a que su vulnerabilidad se tradujera en fracaso acechaba en su interior. En un momento de introspección, cuestionó si era realmente capaz de sostener esta nueva estrategia. La idea de fluir entre la lógica y la emoción resultaba aterradora. La autenticidad siempre había sido su fortaleza, pero ahora era su mayor desafío. La conversación comenzó a tomar un rumbo inesperado. El inversionista, ahora más receptivo, planteó inquietudes sobre la viabilidad de mezclar aspectos sociales con la rentabilidad. Javier sintió que su oportunidad se presentaba. Este era su momento para mostrar, no solo su capacidad técnica, sino su personalismo transformador. Comprendo sus preocupaciones, dijo, centrado pero impulsado por una certeza interna. Pero, ¿qué pasaría si este desarrollo no solo sirviera para enriquecernos económicamente, sino también para nutrirnos espiritualmente como profesionales y como seres humanos? La rentabilidad debe ser redefinida y enriquecida con propósito. Mientras hablaba, cada palabra parecía sentirse más como una invocación que como un argumento. Su enfoque se transformó en una perspectiva canceladora de dudas, y el espacio se tornó en una burbuja de posibilidades compartidas. Javier veía cómo, paso a paso, lograba que aflorara una idea diferente. La conversación no era solo unir intereses, sino unir visiones. El cliente finalmente le miró. Quizás, lo que dices podría tener un impacto real. Esto es nuevo, por supuesto, pero Javier sintió que el aliento se le hacía difícil, y la adrenalina lo llevó a un punto de ebullición. Había logrado despertar una chispa que podría encender ecos de cambio en esos rostros aún escépticos. La lucha histórica entre el idealismo y el pragmatismo comenzaba a desdibujarse ante sus ojos. Pero no podía relajarse. En su interior, sabía que la batalla por convenciones y creencias profundamente arraigadas estaba lejos de concluir. A medida que la conversación continuaba, Javier se dio cuenta de que el camino estaba trazándose ante él y que el futuro tomaba forma. Sin embargo, una presencia oscura aún persistía, tentándole con el miedo de que podría perderlo todo, incluso antes de haberlo alcanzado. No podía seguir dependiendo de lo que había construido hasta ese momento. Algo más profundo necesitaba ser revelado. Con una nueva toma de conciencia, se preguntó, ¿podía haber algo más que desafiara al statu quo, algo que no solo cambiaría su vida, sino también la de aquellos que lo rodeaban? Mientras sus pensamientos giraban, la sala se tornó un crisol de oportunidades, y nuevos enfoques esperaban surgir. Pero antes de que pudiera articular su próximo movimiento, un segundo cliente entró, con una sonrisa que indicaba que traía consigo tanto oportunidades como conflictos. ¿Qué implicaría realmente ese nuevo elemento en la balanza? La incertidumbre se instaló, y Javier mentalmente se preparó para un reto aún mayor. La pregunta ahora era, ¿sería capaz de seguir navegando hacia un futuro redentor o se desplomaría ante lo inesperado? La atmósfera en la sala cambió de forma inmediata con la llegada del segundo cliente. Javier sintió esa súbita combinación de tensión y expectativa. En la mente de su nuevo interlocutor, allá donde la sonrisa habitual se manifestaba, latía una complejidad que podía cambiar el rumbo de su presentación. Este nuevo participante, un empresario exitoso en el mundo inmobiliario, tenía fama de ser implacable, pero Javier también sabía que detrás del brillo podían ocultarse grietas. Se plantó firmemente, mientras su corazón latía con fuerza, reconociendo que había más en juego que solo su propuesta.
Era el momento de reafirmar su postura, pero también de descubrir las capas del nuevo vínculo que se estaba formando. Necesitaba un enfoque sinérgico y, al mismo tiempo, conectar con la esencia del hombre frente a él. Me alegra que haya venido, comenzó, intentando suavizar cualquier tensión que pudiera surgir. Si bien este es un entorno competitivo, creo firmemente que la colaboración puede llevarnos más lejos que cualquier tipo de rivalidad. El empresario frunció el ceño, pero Javier notó un destello de curiosidad en sus ojos. Había comenzado a abrir la puerta, aunque solo fuera un resquicio. Debía avanzar sin caer en el deseo de impresionar, ya que eso podría socavar esa comunicación genuina. Este nuevo camino hacía que tuviera que pensar, no como un vendedor, sino como un creador de oportunidades. ¿Qué opinas sobre el concepto de un desarrollo que no solo busca la rentabilidad?, preguntó Javier, formulando la siguiente etapa de su estrategia. Imagina que cada ladrillo colocado no solo sea una inversión, sino una historia que conecte a las personas. Su voz resonó con fuerza, desafiando cualquier tipo de escepticismo. El empresario lo miró de forma inquisitiva y, para sorpresa de Javier, se cruzó de brazos como si la barrera se estuviera desdibujando. Interesante, murmuró, con un tono que contenía promesas de un debate más profundo. ¿Cómo planeas hacer tangible esa conexión? Intrigado por el desafío, Javier reunió sus pensamientos con un fervor renovado. Reflexionó sobre la misión que realmente impulsaba su trabajo, la idea de que la verdadera riqueza se encontraba en las relaciones humanas, y no solo en las métricas financieras. Propuso una visión radical, entrelazando el propósito y la rentabilidad de una forma que nadie había imaginado. Podríamos crear espacios que fomenten la comunidad, no solo para quienes invierten, sino para quienes habitarán estos lugares. Insisto, no se trata solo de ganar dinero, sino de cambiar vidas. Las personas buscan ser parte de algo más grande. Mientras hablaba, Javier sintió una liberación, cada palabra se convertía en un vehículo potente que transportaba su pasión y propósito. Las dudas que lo habían asaltado antes comenzaron a disiparse, dejando atrás un sentido de poder y autenticidad. Tenía la certeza de que estaba tumbando barreras. El empresario quedó en silencio, sopesando la propuesta, cuando de repente, la conversación dio un giro inesperado. Una inquietud en los ojos del nuevo cliente resaltó un temor que Javier conocía muy bien, el miedo a perder. El riesgo de invertir en lo social es mucho mayor que en lo financiero. ¿Cómo puedes garantizar resultados? La pregunta resonó en la sala, y una tensión electrificadora quedó suspendida en el aire. Javier supo que este sería su mayor desafío, no solo convencer al empresario, sino también cuestionar las creencias limitantes que tanto había enfrentado en su propia vida profesional. Los mayores riesgos son siempre los más necesarios, contestó, manteniendo la mirada fija. Ser innovador significa desafiar no solo al mercado, sino a nosotros mismos. Si no lo hacemos, nos arriesgamos a quedarnos atrás, atrapados entre el miedo y el pasado. Mientras el empresario reflexionaba, Javier se dio cuenta de que esta confrontación no era solo entre él y otro inversor, sino también una lucha interna. Sabía que la medida de su éxito no sería la inversión que pudiera conseguir, sino la capacidad de transformar esa sala de negociaciones en un espacio de crecimiento mutuo. Con cada palabra, poco a poco, Javier se acercaba a su nuevo propósito. Pero, al mismo tiempo, la sombra del miedo seguía acechando, pues cada propuesta podría llevarlo a la cima o a la caída. La mirada del empresario se tornó más seria, y esos instantes se alargaron en su mente como horas. Tendría que estar preparado para lo que estaba por venir, porque el camino hacia el cambio estaba marcado por decisiones difíciles y emociones intensas. Cuando finalmente el empresario dijo, «Te daré una oportunidad, pero no olvides que el tiempo es esencial», Javier sintió que estaba a punto de cruzar una línea divisoria. Había llegado el momento de actuar, pero la pregunta restante era si realmente estaba listo para lo que significaría ese nuevo paso. Mientras el eco de la última declaración resonaba en su mente, una parte de él tambaleaba, ¿estaba preparado para asumir el costo de sus ideales? La semilla de la duda comenzó a germinar, y con ella, la necesidad de que, de alguna manera, su vida profesional pudiera redefinirse. La oportunidad se había presentado como un destello en la penumbra,
y Javier sintió que debía aprovecharla. Con una determinación renovada, se preparó para el siguiente encuentro. En su mente, la idea de redefinir su carrera era un mantra que se repetía. Era más que un proyecto, era su vida como entrepreneur en juego. No podía permitirse dudar. Los días siguientes transcurrieron entre reuniones y llamadas estratégicas. Cada conversación era un ejercicio de persuasión y autoafirmación. Javier comprendió que tenía que armar no solo un plan de negocios, sino también un argumento emocional impresionante. Sin embargo, la urgencia del tiempo era una presión palpable, debía dar respuesta al empresario que había puesto sobre la mesa una oportunidad valiosa que podría cambiar su destino. En el silencio de su oficina, decidió analizar qué lo había impulsado a tomar el riesgo de crear un modelo innovador. Se percató de que su propia vida laboral era un reflejo de los desafíos que había enfrentado como individuo. Cada tropiezo, cada triunfo, habían moldeado su perspectiva sobre el valor de la conexión humana en los negocios. Había una chispa genuina en su enfoque, en la manera en que quería ayudar a transformar vidas, pero sentía que debía llevar esa chispa más allá de la teoría. La noche antes de la segunda reunión con el empresario, Javier no podía dormir. La ansiedad se mezclaba con la emoción. Se sentó en la penumbra de su sala de estar y, con un cuaderno en mano, empezó a escribir. Sus ideas brotaban como un torrente. Reflexionó sobre los errores pasados, las decisiones que habían conducido al estancamiento y, sobre todo, qué cambios internos había que llevar a cabo para no repetir el mismo ciclo. Aquella noche se dio cuenta de que no solo se trataba de convencer a su interlocutor, sino también de aceptar sus propias limitaciones. Javier tenía que enfrentar sus miedos. La posibilidad de fracasar, de quedar expuesto, lo asustaba, pero esta vez se prometió que no dejaría que el miedo guiara sus acciones. Había llegado el momento de transformar su tristeza en oportunidad. Así, cultivó un nuevo mantra: mi vulnerabilidad es parte de mi fortaleza. Al día siguiente, se encontró de nuevo con el empresario en una sala de conferencias austera y casi fría. Sin embargo, esta vez Javier se sintió distinto. Con cada palabra que salía de su boca, el tono de su voz se volvía más firme, más decidido. Las dudas que lo habían acompañado parecían desvanecerse mientras compartía su visión sobre el futuro. Comenzó a hablar no solo sobre números o proyecciones, sino sobre el impacto emocional real que podía tener su proyecto en las vidas de las personas. Imagina una ciudad donde cada hogar sea más que tan solo un espacio, comenzó, atrayendo la atención del empresario. Podemos crear lugares que rehabiliten el espíritu de la comunidad, no solo del individuo. Construir un legado no es cuestión de ladrillos, sino de humanidad. Estamos aquí para trascender, para ser agentes de cambio. El empresario lo observaba con atención, asintiendo en ocasiones, lo cual le dio aún más confianza a Javier. Pero sabía que el verdadero reto aún no había llegado. La expectación pesaba en el aire, y la frase que había pronunciado se repetía en su mente: lo social vale, pero hay que demostrarlo. Cuando finalmente el empresario habló, sus palabras fueron medidas, pero cargadas de significado. Me gusta tu propuesta, pero asegúrate de tener preparado un plan de contingencia. No olvides que las emociones no generan ganancias. Frente al desafío de combinar lo emocional con lo rentable, Javier sintió que su propósito se intensificaba. Había que encontrar un equilibrio, y esa revelación resonó en su interior como un nuevo propósito a seguir. No solo estaba vendiendo un proyecto, estaba defendiendo su visión de lo que el negocio podría representar. A medida que la conversación avanzaba, Javier vislumbró un par de preguntas que podrían cambiar el rumbo de su relación con el empresario. Eran preguntas que revelaban no solo su perspectiva profesional, sino también su manera de ver la vida. Mientras se preparaba para lanzarlas, una sensación de nerviosismo se apoderó de él. Había que dar un paso más, ir más allá del miedo, pero ¿qué tal si todo lo que había construido en su mente se desmoronaba? De forma abrupta, un leve sonido de un mensaje entrante en su teléfono lo distrajo. Con un parpadeo, Javier miró la pantalla y leyó un mensaje que le heló la sangre: recuerda que siempre hay un costo en las decisiones que tomamos. La frase resonó como un eco en su mente, y su corazón se aceleró. ¿Cómo interpretaría el empresario sus siguientes palabras?
Las dudas retumbaron en su interior, y un caos de preguntas incesantes brotó. Había llegado el momento de confrontar esos temores internos, de desafiar no solo al empresario, sino también al propio Javier. La próxima decisión podría determinar no solo su futuro profesional, sino su ser más profundo. Consciente de que todo estaba en juego, Javier tomó una respiración profunda, sabiendo que el próximo movimiento no solo era crucial, era una revelación personal que podría reconfigurar la vida que había soñado. El aire en la sala se volvió denso, casi desconcertante. Javier centró su atención en el empresario, cuyas cejas se fruncieron ligeramente mientras sopesaba cada palabra que había salido de los labios de Javier. Había logrado captar su interés, pero la presión de defender su visión ahora parecía más tangible que nunca. ¿Qué costos estás dispuesto a asumir?, preguntó el empresario, su voz firme. No se trata solo de lujo emocional, Javier. Se trata de cifra, de rentabilidad. ¿Cómo convertirás esa visión en algo que genere dinero? Las palabras resonaron en la mente de Javier. Sabía que su propuesta contenía valor emocional, pero lo que le faltaba era una respuesta concreta. Dentro de él, un torbellino de ideas luchaba por salir. No quería ser visto como un idealista. Esta vez necesitaba ser práctico, volver a la base de lo que sabía, el análisis y la estrategia. Mientras profundizaba en su propuesta, recordó que había estado en situaciones parecidas antes. Se sintió como un niño aprendiendo a andar en bicicleta, la incertidumbre se sentía familiar, pero el miedo que lo había paralizado en el pasado no tenía cabida en este momento. Se necesitaba claridad, y la claridad requería acción. Sus pensamientos giraron hacia una idea concreta. Había observado a lo largo de su carrera que las comunidades construidas no solo necesitaban ser funcionales, sino que debían estar intrínsecamente diseñadas para impulsar a sus habitantes. Podemos generar ingresos a largo plazo, empezó, una chispa de entusiasmo encendiendo su voz. Lo podemos lograr a través de programas que fomenten el espíritu emprendedor de los residentes. Al ofrecer vivienda, se puede incentivar el desarrollo empresarial y así alimentar tanto la comunidad como la economía. La mirada del empresario cambió. La curiosidad reemplazó la sospecha, y Javier se dio cuenta de que había golpeado un acorde significativo. Pero el desafío no había terminado, aún tenía que ofrecer un trasfondo que garantizara que sus palabras se respaldaran con datos sólidos. Entiendo que la rentabilidad es clave, continuó Javier, mientras observaba cómo el interés del empresario crecía. Estoy preparado para presentar un plan donde no solo los hogares son accesibles, sino que se construyen para cultivar oportunidades. La idea es crear un ecosistema donde la comunidad soporte su propio crecimiento. Por ejemplo, ofrecer talleres y financiamiento a emprendedores locales refuerza no solo la conexión emocional, sino también la viabilidad del negocio. El empresario se inclinó hacia adelante, su atención ahora con un matiz de asombro. Javier sintió que su confianza aumentaba con cada palabra que pronunciaba. Había tocado el punto débil, una combinación de pasión y estrategia. No era solo un sueño, su propuesta era una responsabilidad que podía ejecutarse. Sin embargo, en su interior surgieron nuevamente las dudas. ¿Era suficiente este enfoque? ¿Podría realmente convencerlo de que sus ideas no eran solo ilusiones? Javier sabía que el siguiente paso sería crucial. Bajo toda esa presión y automatismo emocional, un nuevo pensamiento lo sacudió, necesitaba compartir su historia, los fracasos personales que lo habían llevado ahí. Así, los elementos emocionales tendrían un fundamento real, humano, que podría resonar con el empresario a un nivel más profundo. Tomó aire nuevamente, esta vez preparándose no solo para hablar de negocios, sino para revelar su viaje. No solo propongo un proyecto, propongo un cambio que viene de lo que he vivido. He estado en situaciones donde las decisiones se sintieron irreversibles, donde creí que lo había perdido todo. Pero descubrí que lo que realmente importa son las conexiones que tejemos. En mis peores momentos, fue el apoyo de los demás lo que me permitió seguir adelante. Cada palabra que Javier pronunciaba comenzaba a tomar vida propia, y se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su historia, estaba revelando sus motivaciones más profundas. En ese instante, sintió que podía conectar de una manera auténtica,
transmitiendo no solo su visión, sino también su humanidad. Cuando terminó, el silencio volvió a llenar la sala. Javier podía casi escuchar el eco de su propia vulnerabilidad. La expresión del empresario, antes reacia, mostraba ahora un matiz reflexivo. Puedo escuchar tu pasión y sueños, Javier. Pero esto va más allá de solo compartir experiencias. Necesito un compromiso claro, dijo. Esa pregunta espinosa se asomó en su mente. ¿Estaba realmente listo para asumir la responsabilidad que requeriría esta asociación? Podía sentir el peso de la decisión, un dilema interno que lo empujaba a confrontar sus temores. Estaba en un punto de inflexión, donde la razón chocaba con la emoción. La verdad era que se sometería a un escrutinio inigualable, y la idea de perder lo que había comenzado a construir lo aterrorizaba. Mientras el empresario continuaba hablando, una idea profunda se asentó en su corazón: el verdadero costo de su emprendimiento sería no solo el dinero, sino también la autenticidad de su propia experiencia transformada en acción. Javier sabía que esta situación no sería solo otra oportunidad de negocio, era una decisión que definiría su esencia y lo que verdaderamente significaría ser un entrepreneur. Y en su camino al éxito consistiría en equilibrar su vulnerabilidad con su determinación. Mientras sonaba en su mente la frase «Ve al norte, pero no olvides tus raíces», quedó claro que su viaje lo llevaría a un destino incierto. De repente, sintió que debía recompensar la confianza depositada al compartir su verdad. La conversación se detuvo, y entonces el empresario le lanzó una pregunta que podría cambiarlo todo: ¿qué harías si te dijera que hay colaboradores que están listos para seguirte, pero tienes que demostrar que estás preparado para el riesgo? El dolor del pasado lo había forjado, y la oportunidad de mirar hacia adelante con valentía florecía en su interior. La decisión crucial se perfilaba, y Javier, consciente del camino que tenía por delante, supo que no podía dar marcha atrás. Javier sintió como el peso de la pregunta se asentaba en sus hombros como una manta de plomo. Era un desafío directo, y todo en su interior se retorcía ante la idea de arriesgarse nuevamente. Había pasado años construyendo una fachada de confianza y éxito. Todos sus fracasos habían quedado atados en un rincón polvoriento de su memoria. Sin embargo, enfrentar esta situación requería más que palabras. Se trataba de demostrar que podía convertir su historia personal en un motor de cambio. La expectativa del empresario lo empujó hacia una decisión que jamás había imaginado afrontar. Su mente fue un torbellino de posibles respuestas. Cada segundo que pasaba bajo la mirada intentando de descifrarlo parecía una eternidad. Fue en ese instante cuando una imagen clara apareció en su mente: su familia, su hogar, el futuro que anhelaba por encima de todo. Reconoció que cada paso en su vida, cada caída, había sido una lección que lo preparaba para este momento. Si hay colaboradores dispuestos a seguirme, comenzó, su voz ahora más firme, necesito asegurarlos a través de un compromiso tangible. No solo hablaré de sueños, sino que planearé, ejecutaré y demostraré que soy capaz de materializar estas ideas. Las dudas comenzaron a disiparse, lentamente. Mientras hablaba, Javier se dio cuenta de que su viaje no solo se trataba de enfrentar su propio miedo, sino también de convertirse en el ejemplo que esperaba inspirar. El empresario, sensible a su nuevo brillo, asentía lentamente, como si las piezas del rompecabezas comenzaran a encajar. La conversación se convirtió en un intercambio de ideas. Javier, ahora más seguro, comenzó a detallar un plan de acción que fusionaba sus pasiones con su pragmatismo. Propuso elaborar un cronograma con hitos claros, incluyendo cómo incentivaría a los colaboradores para un impacto medible. A medida que hablaba, sintió cómo el empuje de sus palabras resonaba con fuerza, en especial cuando comenzó a exponer sus estrategias de financiamiento. No solo se trata de construir infraestructuras, sino de cimentar lazos, dijo con énfasis. El proceso debe ser colaborativo. Implementaremos comités donde tanto los residentes como los inversores puedan aportar ideas. Al fomentar este tipo de participación, la comunidad no solo crecerá, sino también cada uno de sus integrantes. Esa visión lo llenó de energía. Mientras elaboraba su plan, lo que antes le parecía una montaña insuperable ahora era un terreno fértil, listo para ser cultivado.
La idea de recibir ayuda lo llenaba de optimismo, pero también le recordaba el reforzamiento de la vulnerabilidad que había comenzado a compartir. La transparencia en sus intenciones era vital. Sin embargo, se había adentrado en un camino de no retorno. Había desnudado su alma y, en consecuencia, su convicción estaba probada ante el empresario. Era consciente de que había tanto en juego que la presión se intensificaba. Con cada nuevo detalle que revelaba, el temor a que su propuesta fuera rechazada se intensificaba. Pero, Javier, interrumpió el empresario, su voz profunda y reflexiva, ¿cómo te sientes ante la posibilidad de fracasar nuevamente? En esa pregunta estaba contenida la esencia de lo que Javier temía, un eco de su historia pasada que aún reverberaba en su interior. Era la pregunta que había intentado eludir, esa que revelaba sus fallas más profundas. Es un riesgo, lo sé, respiró con convicción, pero esta vez he aprendido. Cada fracaso me enseñó a ser más fuerte, y me ha enseñado que el riesgo también es parte del crecimiento. Con cada palabra, crecía en su interior un nuevo sentido de propósito. La conversación dio un giro, y Javier se sintió menos como un orador frente a un inversionista y más como un líder frente a posibles aliados. Sabía que al abrazar sus temores, no solo reforzaba su camino hacia adelante, sino que también planteaba un compromiso profundo con sí mismo y aquellos que depositarían su confianza en él. El compromiso se volvía real y palpable. Lo que había comenzado como una simple propuesta se convertía en una misión, en el legado que quería construir. Javier estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida. Mientras el empresario lo observaba en silencio, Javier tuvo una revelación: liderar significaba enfrentar sus vulnerabilidades, y lo que él había creído que eran debilidades se estaban convirtiendo en sus mayores fortalezas. Era su momento. Si me das la oportunidad, no solo convertiré esta visión en una realidad, sino que demostraré que aún puedo levantarme. Esta vez, no estoy solo, concluyó. La respira era densa, y él sabía que una decisión inminente se cernía sobre ambos. Javier, a punto de desafiar las expectativas y sus limitaciones, escuchó a su interior un susurro que lo impulsaba: aquí es donde empieza la verdadera transformación. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el empresario se inclinó hacia adelante y con una mirada intensa le dijo: entonces, sé que debo ser claro, ¿qué pasará si no logras cumplir tus promesas? La tensión creció en la sala, y Javier sintió que cada palabra que había pronunciado había sido un paso hacia un abismo incierto, pero también un bosquejo de una posibilidad que podría cambiar su vida para siempre. Javier sintió que el tiempo se detuvo por un instante. La pregunta resonaba en su interior como un eco. Pasaron unos segundos, y en aquellos breves momentos, revisó mentalmente cada uno de sus fracasos pasados, las decisiones que habían llevado a su caída. Su mente oscilaba entre la indecisión y la determinación. Sabía que solo podía avanzar desnudando su vulnerabilidad, expuesta ante un posible socio que estaba decidiendo su futuro. Si no cumplo, comenzó a murmurar, buscando las palabras justas, si no cumplo, es posible que vuelva a caer. Pero esta vez, no tengo miedo de reconocerlo. No me haré más promesas vacías. Quiero establecer una base fuerte y honesta, una que permita el crecimiento incluso en medio de la adversidad. Mientras las palabras salían de sus labios, Javier tocaba la esencia de lo que había cambiado en él. Se daba cuenta de que no se trataba solo de éxito o fracaso, sino de la autenticidad de las relaciones que estaba dispuesto a construir. Miró al empresario a los ojos, buscando en su mirada una señal de que lo había comprendido. Para mí, el éxito ahora se mide en la confianza que puedo generar en los demás. Si esto falla, lo asumiré. Pero lo haré rodeado de un equipo comprometido, y comenzaré de nuevo si es necesario. Ese es el verdadero espíritu del liderazgo, dijo, sintiendo que cada palabra recobraba el poder que temía haber perdido. El empresario pareció considerar su respuesta, arqueando una ceja. Interesante enfoque, Javier. Pero por fuera, hace sonar todo tan fácil. ¿Quién asume la culpa si todo se desmorona? ¿Tú, o vas a delegar la responsabilidad a otros? Esa era otra pregunta crucial que lo llevó a un rincón más profundo de su conciencia.
La incertidumbre era un compañero constante, y había aprendido que la culpa, en su forma más cruel, era un arma de doble filo. Si busco asociarme, debo aceptar la responsabilidad completa, incluso el dolor que viene con el fracaso. Si no, no merezco la confianza de quienes se unan a mí, respondió con una voz que se fortalecía a medida que hablaba. Aquel momento de claridad trajo un cambio en la dinámica de la conversación. Javier ya no estaba hablando de un proyecto en abstracto, sino de su propia filosofía de vida, de cómo forjaría su camino hacia adelante. Los patrones mentales que lo habían llevado a la parálisis se estaban transformando. Poco a poco, se percató de que el cambio comenzaba desde adentro. El empresario asintió mientras Javier continuaba exponiendo su visión. En su mente, emergía un nuevo plan, no solo terrenos y capital, sino un compromiso palpable hacia un futuro donde las pérdidas y fracasos no lo definirían. Planeo crear un sistema de retroalimentación que ajuste nuestro camino, permitiendo adaptaciones a medida que avanzamos. Un lugar donde el error no sea un motivo de vergüenza, sino una oportunidad de aprendizaje. ¿Has tenido líderes que hayan hecho eso por ti?, preguntó el empresario, su interés despertado por el cambio en el tono de Javier. Sí, admitió Javier, recordando figuras que habían influido en su vida. He visto lo que significa ser vulnerable. También he sido testigo de cómo esa vulnerabilidad abierta puede generar confianza real. No soy perfecto, ni tengo todas las respuestas, pero lo que puedo ofrecer es autenticidad. Estoy listo para correr ese riesgo. A la vez que se comprometía a ser un líder en su sentido más genuino, Javier entendió que su viaje no era solo acerca de él. La búsqueda del éxito ahora era también sobre compartir esa transformación con otros. Transformar su manera de liderar requería una reconfiguración de su visión, de su desempeño, y de cómo se conectaba con cada participante en el proceso. La conversación se cerró, y al final, el empresario se inclinó hacia atrás, con una expresión que sugería que Javier había captado su atención. Entiendo que el camino no será sencillo, pero estás dispuesto a aprender en cada paso. La pregunta es, ¿estás preparado para la cruda realidad de que no todos se unirán a ti? Cada rechazo será una lección que me fortalecerá. Aprenderé de ello, porque esto no es solo acerca de mí, respondió Javier, listo para enfrentar cualquier desafío que lo esperara. Mientras abandonaba la reunión, una mezcla de ansiedad y emoción lo acompañaba. Miró hacia el horizonte y supo que el futuro estaba cargado de posibilidades. Pero ¿sería capaz de mantener ese enfoque, incluso cuando la incertidumbre pudiera amenazar su nueva visión? La transformación que había comenzado apenas acababa de dar sus primeros pasos, y Javier aún tenía que aprender qué tan profundas podían ser sus raíces. El desafío que lo aguardaba era inminente, y en su interior, el eco de su propia voz resonaba, esto apenas empieza. La pregunta ahora era si podría sostenerse en el camino de la transformación sin rendirse nuevamente ante el miedo. El viaje de Javier llegó a su clímax en un momento desafiante. Después de semanas navegando por mares de incertidumbre, había logrado avanzar lo suficiente como para recibir un apoyo inesperado. El empresario, que inicialmente parecía escéptico, había acordado trabajar con él. Sin embargo, la presión seguía presente. Entre titulares, reuniones y la mirada expectante de su familia, la realidad de liderar esta transformación continuaba pesando sobre sus hombros. El primer paso del nuevo proyecto fue crucial, una reunión con la comunidad. Javier sabía que no podía llevar a cabo su visión sin el apoyo de quienes realmente habitaban el barrio. Era momento de materializar su compromiso de construir no solo edificaciones, sino conexiones humanas. La invitación resonó en su mente, construir comunidad significa construir confianza. Cuando llegó el día, la sala del barrio comenzaron a llenarse con rostros conocidos y desconocidos. Al observar a sus vecinos, el nerviosismo lo invadió una vez más. Jamás había sentido una presión así, una mezcla de expectativas que provenían de lo más profundo, ser un referente, un líder. Sin embargo, este desafío lo llenó de adrenalina. A cada instante, su propósito se tornaba más claro. Hoy estamos aquí no solo para hablar de ladrillos o proyectos arquitectónicos, comenzó con una voz firme, sino para construir nuestro futuro juntos. En su interior, una voz le recordaba la esencia de su padre,
la verdadera riqueza se mide en la felicidad de la gente. Mientras sus palabras resonaban en el ambiente, vio las expresiones de sus vecinos cambiar. La conexión, una vez perdida por el caos de la ambición personal, regresaba lentamente. Las ideas fluyeron entre él y la audiencia, surgiendo sugerencias y valoraciones sobre lo que el barrio necesitaba realmente. Javier escuchaba con atención y anotaba. Era un proceso colaborativo que revitalizaba tanto a la comunidad como a él mismo. Podemos crear espacios que fomenten la educación y el emprendimiento, propuso un vecino. No se trata solo de viviendas, sino de crear oportunidades. Sus palabras eran música para los oídos de Javier. Esa noche, él no solo elaboró un proyecto, volvió a construir la confianza perdida entre todos. La reunión terminó en un ciclo de energía positiva. Los rostros que una vez mostraron desconfianza ahora reflejaban esperanza y expectativa. Javier salió de allí con un nuevo sentido de deber. Sabía que su trabajo recién comenzaba, y que no podría defraudar a quienes habían depositado su confianza en él. El siguiente desafío llegó rápidamente: presentar un plan detallado ante los inversores. Con su propuesta inicial en mano, Javier se preparó. Había reunido datos, estrategias y, lo más importante, feedback de la comunidad. Sin embargo, la ansiedad lo acechaba como una sombra. Durante la reunión, la atmósfera era tensa. Javier observó a los inversores analizar cada gráfico y proyección con miradas inquisitivas. Sin embargo, comenzó a sentir que su pasión se estaba contagiando. Mientras exponía su proyecto, integrando datos con la fuerza humana de la comunidad, el interés se transformó poco a poco en apoyo tangible. Al cerrar su presentación, Javier sintió que la esencia de su viaje se concretaba en palabras que ya no le pertenecían únicamente a él, sino a todos aquellos que había invitado a participar. No solo estamos invirtiendo en edificios. Estamos construyendo futuro, esperanza y dignidad para nosotros mismos. El eco de sus palabras resonó en la sala, y un silencio palpable se aderezó con la expectativa de la respuesta. Finalmente, el mayor inversor se inclinó hacia adelante, visiblemente impactado. Javier, es un enfoque ambicioso, pero también innovador. Estoy listo para formar parte de este cambio. Solo si ahora demuestras que puedes mantener la confianza entre todos estos elementos, nos uniremos a ti. La decisión del inversor fue un hito, y Javier se dio cuenta de que cada paso que había dado lo había llevado a eso. La confianza que había recuperado. No solo alcanzó a su comunidad, sino también a un sector que viabilizaba sus sueños. Con cada éxito obtenido, Javier sintió cómo sus raíces se profundizaban. Su familia, que antes reflejaba incertidumbre, era ahora un baluarte de apoyo. Supo que había superado su más oscuro abismo. La responsabilidad que había tomado no pesaba, sino que se transformaba en un combustible eficiente para avanzar. Esa noche, al regresar a casa abrazando a sus hijos, comprendió que su viaje había ido más allá del triunfo profesional. Había recuperado la esencia de ser un hombre verdadero, un padre y un líder. La transformación había sido profunda, y cada paso había valido la pena. El futuro era brillante. Javier estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que viniera, sabiendo que la autenticidad y la conexión emocional eran sus verdaderas herramientas. Había logrado dejar atrás la niebla de la culpa y el miedo. Ahora, en su lugar, brillaba una confianza sólida y un residuo de esperanza. Este era el cierre de una etapa, pero el principio de otra. Javier se había convertido en el arquitecto de su propio destino, y en ese proceso, había reencontrado su camino. Si este viaje les ha tocado el corazón, no esperen un segundo más. Suscríbanse inmediatamente a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar lo que hacemos. Comenten con sus reacciones y teorías sobre esta historia. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este inspirador final. Este es el momento de mostrar su apoyo. Ustedes son parte de esta comunidad que transforma vidas.